Deixa'm enviar una salutació a Charlotte, als Estats Units, perquè hi ha una persona que s'ha aixecat de matinada per escoltar la secció que va a continuació. Ostras. Venga, lanzamiento de Koeman. Venga, sigue lloviendo. A la última, el último cartucho. Atención, para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido ya. Santiago Alfredo, lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. Y gol, gol, gol. ¡Gol de Vaquero! 6 minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira. A Charlotte viu i juga John Vaquero, Home. que és el fill de José Mari Vaquero. ¿Se despierta de madrugada para escucharte en la radio? Buena tarde. Bueno, hoy se ha equivocado con el cambio horario, ¿sabes? A veces cambian ahí en un momento y en otro, y hoy se ha levantado a las 6 y me dice, oye, que no entras en la radio. Y digo, es dentro de una hora. ¿En Tesus, John? ¿En Tesus o no? En Tesus. Se ha de venir empreñada aquí, ¿no? ¿En Tesus? Has visto que el otro día estábamos solos en el estudio y hoy lo tienes lleno. Tenemos un equipo. Casi, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, casi no. No, Sí, una sí. convocatoria es que. Una convocatoria. Tienes sí. que descartar y todo, ¿eh? Sí, sí. No, con los entrenadores está bien, 15. Con los cambios, hay 5 cambios ahora. Sí, Esto ahora no es ya. como en nuestra época que había primero 2, fíjate si son mayor, y luego 3. Y ahora ya, ¿cuántos? 6, hasta 6. Hasta, pues sí. Si hay prórroga. 5 o 6 con Por prórroga. eso que el otro día, ¿no? Bueno, ha habido varias prórrogas Sí, sí. En estos vuestra época últimos había días. gente que se enfadaba mucho cuando no jugaba o cuando la sustituían. Cuando no jugabas, sí. Cuando te sustituía, también te enfadabas, lo que no hacías es ni un gesto. No, ¿eh? No, porque yo creo que es una cuestión que no sé por qué. Hay cosas en la vida que pueden cambiar para bien. Es decir, te enfadas, te enfadas. Pero lo que no es entendible son los gestos. Sinceramente, yo no les entiendo. No tienes razón de ser. Es decir, te has enfadado, muy bien, tienes un compañero, por favor. Ahora, con 2 cambios debía ser jodido, ¿no? Cuando salías del 11, porque Bueno, costaba entrar. Claro, y las listas también eran, creo recordar, de 16. Sí, sí, sí. Es decir, era difícil. Bueno, también es verdad que las plantillas eran Más cortas. más cortitas, se jugaba más a veces con la gente del filial, Ujú. porque la gente del filial, por ejemplo, hasta la jornada, bueno, faltando 5 jornadas podía jugar. Faltando 5 jornadas ya tenías que escribir a 3, creo recordar, Ah, sí. porque si no ya no podían jugar. Amb José Mari Vaquero ja sabeu que parlem de la seva trajectòria, de la història del Barça i de la vida, i que vosaltres podeu participar enviant notes d'àudio al 616 32 72 11. Ja en tenim alguna, no? Sí, de fet, n'hem rebut bastantes i de fet ja n'estem rebent moltíssimes. Per exemple, la de l'Andrés. L'objectiu, Flaqui, hauria que la d'acabar fa- sent que no haguem de preparar res de la secció i que la facin Sí, els que oients la amb feu Vaquero. vosaltres, Sí, sí. sisplau. I així llavors Vaquero ja contesta i endavant. L'Andrés. Pues siempre le tendría que agradecer a José Mari Vaquero esa foto que se echó con mi difunto ya padre hace ya muchos años en un partido de Champions contra el Galatasaray. Vamos, vino mi padre de allí a Cartagena, vino, vamos, más contento con su foto, como vamos, deseando revelar el carrete. Revelar el carrete. Clar, és que imagina't. No, pues bonito, como lo dije el otro día. Al final, para mí, el día más importante del Barça fue mi despedida y a partir de ahí, la verdad que todo ha sido... entender estas cosas es que cuesta. Porque También... al final la gente habla de sentimientos, no está hablando de fútbol, no está hablando... Claro. Por eso un poco cuando hablamos del Barça, ¿no? de nuestra época, yo creo que el Barça de nuestra época lo que sí tuvo un arraigo en Cataluña muy importante. Brutal. Sobre todo para los culés, lógicamente. A los que no son culés hay que respetar y punto. Pero tuvo un arraigo porque nos vinculamos mucho y la gente nos identificaba como gente que quería y que seguía, y esto es un ejemplo clarísimo. Por lo tanto, yo siempre digo que el único, fíjate, disfrutar, ganar títulos, económicamente ganar i que la gente te aprecie és que puedes pedir más. Efectivament. De fet, és que despertava bastanta ànima, diguéssim. Gerard, per exemple, també hi és. Grande, José Mari. Que sepas que yo siempre he sido un gran defensor de tu pase hacia atrás. Me parece que era imprescindible para el juego del Barça de Cruyff. Este era lo que te silbaba en el campo, pero luego te decía que aplaudía. Seguramente era aquel que me encontré un día en aquel restaurante, que os dije el otro día, que me dijo, oye,
la gente te pita, Yo no. pero yo no, ¿eh? Pero no, bueno, al final es verdad que el fútbol es para esto. Es decir, la gente tiene que tener, vamos a decir, referentes. Y en el equipo hay gente que le puede gustar Gavi o le puede gustar Lamine, o, ¿entiendes? Al final la diferencia está el tema del fútbol. Al final es pasión, es mucha parte de identificar que te guste esta persona, ¿no? Identificar sobre todo con todo, cómo juega, lo que transmite, lo que habla. Es decir, al final es como un cúmulo de cosas. No es, bueno, juega a fútbol, no, juegas a fútbol. Cuando tú tienes un sentimiento hacia un club como el Barça, la gente necesita referentes, y si para algunos, como puede parecer, pues lo he sido en un momento determinado, pues no puedo pedir más. De verdad te lo digo, no me pongáis más cosas positivas, porque si no, no voy a poder decir más. ¿La crítica cómo la llevabas? ¿Tú eras de leer y escucharlo, lo que se decía de ti en prensa? Yo en radio? siempre creo que para entender las cosas hay que vivir las cosas y hay que sentir las cosas. Y por lo tanto tienes que saber cuando hablan bien de ti, cuando hablan mal de ti. Es decir, te voy a decir clarísimamente, yo en mi última etapa, yo vivía en Sitges, yo venía a las 8:30 cada día a la cafetería que está enfrente de un hotel pegado al Camp Nou. Yo leía el Sport, Mundo Deportivo, Marca y As, y cuando iba a las 9 al estadio, prácticamente sabía quién había filtrado cada noticia. Hòstia. Ahora sería imposible, porque ahora las redes sociales, todo lo que hay, ¿no? Y ahora los representantes pues filtran una cosa en Brasil, el otro la filtra, ¿no? Un día haremos una sección sobre los representantes. En Holanda, pero en aquella época que era como mucho más cerrado, tú sabías quién tenía relación de la directiva con ese periodista, tú sabías qué jugador tenía relación, tú sabías que, ¿sabes? Es decir, al final era el círculo era bastante cerrado. ¿Y lo decías cuando llegabas allá al vestuario? Que has filtrado esto, que ya lo he visto yo. Pero, bueno, ¿O te servía para tener una composición mental? Eso es, porque al final, sobre todo en la última etapa de capitán, claro, era fundamental coordinar. Es decir, el capitán yo creo que tiene que coordinar y tiene que apoyarse en diferentes jugadores como en su momento Alessandro y Zubi se apoyaron en mí, pues yo me apoyé en ellos después, pues con Chiqui, con Eusebio, con Ladrup, con Koeman. Es decir, al final un capitán lo que tiene que hacer es coordinar. Dicho esto, tienes que entender las cosas. O sea, el hecho que alguien haya filtrado una cosa no quiere decir que sea por decreto negativo. O sea, es humano. Esto es lo primero. Y por eso yo creo que también el hecho de ser capitán tienes que haber pasado diferentes etapas y estar en un nivel de experiencia personal, personal de madurez y profesional de madurez importante. Porque a veces se pone capitán al que supuestamente es el mejor y no. Y yo por lo menos creo que no és lo més adequat. De moment, Flaky, portem 7 minuts de secció i no hem parlat de res del que teníem preparat. Això és Cap problema, i si vols seguim, aquí. Un últim missatge. Vinga, va, el Beni. Hola, buenos días. Yo lo recuerdo con mucho cariño a Vaquero porque yo trabajé en el restaurante Gorría, que seguramente les acordará. No de mí, sino del restaurante. Y fue la época en que jugaba Koeman, Guardiola, Chiqui, Stoichkov, toda aquella gente, y los servía a todos. Yo estuve sirviendo a la mesa de todos esos jugadores, por eso jugaban tan bien. Es broma, hasta luego. Bueno, estoy seguro que si me manda la foto de quién es, ¿te acuerdas? Le emplazo, me acuerdo, porque es verdad, porque Fermín, además, Fermín, que era el propietario, ahora lo sigue llevando su hijo y de vez en cuando seguimos yendo, es navarro, y la anécdota con Fermín, también tengo anécdota con Fermín. Estaba yo en la Real Sociedad jugando, un Real Sociedad Barça, en un hotel, el Hotel Londres en San Sebastián, y me llega un tío que era como de 2 metros, un poco fuertote, el restaurante navarro, y me dice, tal, no sé qué, soy navarro, y digo, pues mira, yo estoy aquí, no he ido a Osasuna nunca, hablando así un poco de Osasuna, y dice, soy de Barcelona, mira, tengo un restaurante, te dejo la tarjeta si un día vas. De esas cosas de la vida que luego fiché por el Barça, y por otras cosas de la vida, porque Unzúe era navarro y no sé cómo, hubo una conexión y llegué ahí, que yo no sabía que era el señor que me había dado la tarjeta, pero resulta que entramos ahí y digo, hombre, si tú eres el que estuviste en el hotel que me diste la tarjeta. Y así conocí a Fermín, al dueño del restaurante Gorría. Avui juga el Barça contra Osasuna. Sí. Tu eres de Navarra, però no jugaste nunca en Osasuna. Ara te preguntarem pel partit. I la setmana vinent hi ha les semifinals de Copa. El Barça juga contra l'Atlético, el Madrid contra la Real Societat. Sí, senyor. La última vegada que la Real Societat
va eliminar el Madrid de la Copa? Va ser la temporada 87-88, semifinals, partit d'anada a Totxa, Real Societat 1, Real Madrid 0, gol de Vaquero, i a la tornada 0-4 va guanyar la Real Societat amb tal exhibició de Vaquero i del seu equip que va sortir ovacionat del Bernabéu. En este córner que saca Begiristain comenzó a fraguarse la histórica victoria de los donostiarras. Gorriz es quien finalmente impulsa el balón a la red. El 0-2 lleva el sello de José Mari Vaquero, que culmina un servicio de Loren. En pleno desconcierto del equipo local, falla la zaga y Begiristain, en acción individual, bate nuevamente a Bullo. Y atención al cuarto gol, el mejor de la noche. Begiristain centra y Vaquero conecta este precioso cabezazo en plancha, ciertamente espectacular. El público aplaudió masivamente la belleza del tanto y terminó rindiéndose ante la superioridad del equipo vasco. ¿Te acordabas? Espacio-tiempo. La rematada de El gol és un golarro, Sí, és un perquè és golarro, les entrades de l'esquerra de Chiqui i entra en planxa Vaquero brutal. Bueno, Y te ovacionó el Bernabéu. Pero en Atocha marqué de córner también de cabeza. ¿Veus? Remate, marqué el O sea, antes 1-0. que a Ronaldinho, el Bernabéu ovacionó a Vaquero y a la Real Sociedad. No, la verdad que fue el primer partido, y es verdad. Salimos ovacionados no solo yo, sino todo el equipo. Y era raro, porque en aquella época lo que pasa es que realmente jugamos muy bien, el Madrid pues estuvo muy desconcertado y la verdad que ganamos con claridad, sí, sí. Empezaste muy joven. Sí. Y hoy queríamos hablar de la gestión de los jóvenes. Con un Barça con futbolistas, algunos de ellos menores de edad. Empezaste joven y te lesionaste también joven. Tuviste una lesión de gravedad tú. Ujú. Sí, pero mira, para hablar de los jóvenes, sí, me rompí el cruzado lateral y meniscos. ¿A qué edad? triada, ¿A qué la edad? misma, con 18. Con 18 años la triada. Sí, sí. ¡Wow! Y estuve un año sin jugar. Pero mira, si te parece, empezamos un poco por lo de los jóvenes, porque en el fondo te tienes que poner en un contexto, y además hoy que tenemos chicos jóvenes aquí de 15 y 16 años, yo con 15 años ya jugaba en el filial de la Real Sociedad, y en aquella época, claro, era más de un entrenador, que ahora tiene 93 años, que el fin de semana pasado estuve en San Sebastián, estuve con él, y llevo toda la vida yendo y saludando. Javier Espósito. Javier Espósito. Sí, de fet, déjame explicarle a la gente que quan vam anar a dinar per plantejar la secció y tal, recuerda que te hice una pregunta, ¿no? Hablando de Cruyff, que hablabas maravillas y de cómo os enseñó y de cómo os cambió la mentalidad y tal, y te dije, ¿es el entrenador más importante que has tenido? Y me dijiste, no. No, porque es el referente de vida. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años y yo firmé por el filial de la Real cuando tenía 15 años, como he dicho ahora con los chicos, ¿no? Entonces Javier era el entrenador y realmente pues ha sido un referente en vida, porque al final, como conclusión final, luego podemos matizar, él era más formador de personas que de futbolistas. Javier Es decir, Espósito. Eso es. Él entendía más, porque ya entendía que la calidad de los jugadores cuando llegas al filial de la Real ya está, ¿no? Pasa que un hombre muy disciplinado, por ejemplo, pues con este pelo igual no podía jugar, o con barba y bigote no jugabas. ¿Ah, sí? Entrenábamos el calentamiento siempre tipo militar, ¿sabes? Todo lo mismo, el brazo derecho, izquierdo, la rodilla arriba, los pies de atrás, tal. Es decir, su orden personal, y él piensa que fue entrenador de todos los mejores jugadores de la historia de la Real. Es decir, todos los que estuvieron en el Mundial 82, todos mis compañeros, Arconada, Olaizola, Gorri, Zamora, todos estos jugadores, López Ufarte, todos estos jugadores pasaron por él. Yo fui casi el último, o sea, de la última generación. Por lo tanto, un hombre que formaba personas y a través de formar personas yo creo que hacía que mejoraran también futbolísticamente. Y esto debe seguir siendo así, sigue siendo así, lo digo porque es interesante lo que dices, que cuando los jugadores tienen 16, 17 años se presupone que ya tienen una calidad y es importante el formador de personas más que el formador de futbolistas. Claro, porque tú ya en principio ya tienes la parte externa, vamos a decir, el talento de futbolista ya lo tienes. El personal no lo puedes tener nunca con 16 años, puedes tener una madurez mejor que cualquier chico igual de tu edad o chica, pero evidentemente la madurez personal tiene que venir en el tiempo. Entonces, él, como te digo, era un hombre, y sobre todo era un hombre justo. Es decir, él, cuando te sonreía, estabas a veces acojonado con él, claro. El hecho de ser referente no quiere decir que esté todo el día dándote abrazos, todo lo contrario. Es una lucha de conexión mental. Y entonces Javier era un hombre que era justo, por lo menos para mí, en el sentido de que valoraba mucho el esfuerzo. Ahora, cuando los jugadores, por ejemplo, ya desde muy jóvenes están jugando, muchas veces dice juega porque es el mejor, pero es el mejor de una cualidad concreta. Por ejemplo, lo que se habla siempre, uno pequeñito, zurdo y que saca faltas, ¿no?
Pues con Javier, si era pequeñito, sacaba faltas, pero no iba y venía. Defensivamente no jugaba. No jugaba. Y tú, que eras más tronquete, te ponía porque ibas y venías. Y al final, igual en el tiempo, un tronquete como yo podía llegar a Primera División y seguramente el 10, igual, encima de que a veces juega, luego no llega a Primera División. Por lo tanto, insisto en el concepto de la formación. Es muy importante. Lo que pasa es que, claro, hay jugadores ahora que en el Barça ya están asentados en el primer equipo y tienen 17, 18 años. Bueno, pues esto es otra cosa. Yo también tenía 17 cuando estaba en la Real. Estamos hablando en general. Lo que pasa es que los referentes que hay ahora mismo socialmente, igual que Alcaraz en el tenis, o Lamine aquí, o Corbasino, pues claro, son lo excepcional. No es lo normal. Lo normal es que tengas que currar, pasar experiencias, vivir situaciones y, como yo digo, llorar. Más de una vez. Hay que llorar de vez en cuando. En la vida hay que llorar. De vez en cuando hay que llorar, porque tienes que llegar a los límites y para mejorar, si tú no llegas a los límites, nunca mejoras. En general, no solo en el fútbol, también en la vida. Entonces, si tú quieres dejar de fumar, tienes que sufrir. ¿Has llorado mucho tú? Yo he llorado por el fútbol, pues he llorado, sobre todo en la parte inicial formativa. Pero como te digo, yo veía que cada vez era mejor, por lo tanto, hay una parte también que tú te enganchas, ¿no? Como un buen padre. Un buen padre no tiene que dejar de hacer lo que tú quieres, sino un buen padre tiene que ser inteligente y saber manejar cómo eres tú, pero no por eso dejar de hacer todo lo que tú quieres, ¿entiendes? Y el fútbol es exactamente, el fútbol es de personas. ¿Quién juega fútbol? Los jóvenes. Y por lo tanto, ¿quién tienes que educar? A los jóvenes. Y volviendo un poco a la pregunta que tú me has hecho de los jóvenes, Guardiola también debutó muy joven en el Barça. Pero no por eso creo que Cruyff le trataba diferente, sino hay que tener, primero, para jugar en el Barça tienes que tener rendimiento. Y los jóvenes que estamos hablando tienen rendimiento. Y a partir de ahí, la gestión del entrenador es importante, pero para mí es mucho más importante la gestión de los compañeros. Yo, por ejemplo, la Real, cuando tú tienes a Arconada, me acuerdo de un partido que llegó entrenador Tosak, con Arconada, por ejemplo, jugamos en Atenas, que hacía un calor, un verano, 42 grados, un partido de pretemporada, su primer año de Tosak, y me dice Tosak, ¿estás cansado? Y yo le digo, pues sí, he acabado muerto, ¿no? Inocente de mí. Luego vino Arconada y me dice, no vuelvas a decir en tu vida que estás muerto. Y joder, en Jesús. Tenía razón, porque al final es parte de lo lógico que tú tengas que sufrir, y entonces tienes que aceptar eso como algo normal. Con los jóvenes es importante el entrenador, pero son importantes los compañeros más Muy veteranos. importante. Esto Johan, por ejemplo, lo llamaba control social. ¿Control social? Sí, las vacas sagradas, ¿te acuerdas? Sí, las vacas Cuando sagradas, iba sí. mal no iba contra Guardiola, iba contra las vacas sagradas. Y decía, tuviera razón o no, ¿me entiendes? Y entonces ahí te decía, pues un poco el control social es eso. Él no entendía a veces que tú pudieras salir con un joven. Y yo esto, por ejemplo, si quieres te cuento una anécdota. Dale, dale. Con Alberto Ormachea. Primer título de liga, imagínate, yo, 18 años, melena, tal, coche... Eso en la Real Sociedad. Coche, ahí, imagino, más tonto que un zapato, ahí, de chulo, iría por esto, cena de celebración del equipo. Y salí con algunos compañeros y estuve hasta bastante tarde. Al día siguiente de la mañana se hacía, antes de ir de vacaciones, solteros contra casados. Y hacemos el soltero contra casado y me llama al vestuario. El entrenador. El entrenador, Ormachea. Y digo, bueno, voy a ir más chulo que el Lepe, ¿sabes? Y me dice, ¿por qué saliste ayer hasta esas horas? Y yo, claro, yo le vi a él a la noche, tarde, cuando él se iba a casa. Sí, es verdad, porque San Sebastián aparte es muy pequeñita, sí. Y en aquella época no había tanta restauración como ahora. Y me dice, vete de vacaciones y cuando vuelvas ya veré si sigues en el primer equipo o no. Hostia. Y de vacaciones. Hostia. Te amargó el verano. Primer día, luego nada. Luego no me acordé tanto. Porque no quería que salieras porque eras demasiado joven. Claro. Pues es un poco el concepto un poco de Johan. Es decir, porque Ormachea dejaba bastante, pues que esto, Arconada, Perico Alonso, ¿sabes? O Cortabarría, pues, oye, hombres de mucho peso. Con todo lo que está viviendo Lamine Yamal a su edad, 17 años, ¿a ti te preocupa que pueda dejar de tocar con los pies en el suelo? No, porque igual no. Es decir, lo importante es que siga jugando bien y a partir de ahí los que están, insisto, en su entorno, y no hablo solo de su entorno familiar,
sino el entorno del equipo. Tiene cada uno... Hay etapas de vida para los jugadores. Es decir, él tiene una etapa de disfrutar. El otro día, por ejemplo, el Williams del Athletic Bilbao, ¿no? contra Holanda, pues hizo aquellas declaraciones, tal. Y al día siguiente como un follón, y decía, pues es un chavalito que se nota que está haciéndolo de una... Ahora, si lo hace un capitán y dice eso, entonces, como te he dicho, es otra historia. Porque eso sí que yo diría, oye, te has equivocado. Tienes que saber lo que estás diciendo porque tienes que saber lo que estás representando. Pero Iñaki Williams en este momento representa a España. Nico, perdón. ¿Representa? Sí, pero tiene la edad que tiene y tiene... O sea, ¿tú crees que las declaraciones se tienen que interpretar también en función de quién las hace, de la edad que tiene y del rol que juega en el equipo? Correcto. En el contexto. Yo lo veo así de claro. ¿Qué crees que haría Cruyff con Lamine Yamal? ¿Cómo lo gestionaría? No, te vuelvo a decir que con Guardiola hizo lo normal. Es decir, al final tiene que rendir. Si no rinde, el entrenador va a ser el primero que lo va a tener que quitar. Es decir, no te puede ayudar un poco en algunas cosas, pero las situaciones caen y mucho más en el fútbol a este nivel. A Guardiola lo mandó un día a jugar con el filial, ¿no? A Sabadell. Pero con toda naturalidad, no con maldad, sino lo hacía con... Es más, yo creo que la primera vez que lo convocó, yo creo que no lo puso en la lista inicial y le llamó a la tarde. Es decir, que también jugaba mucho con estas cosas. Por eso te digo que normalidad. Has dicho antes que te lesionaste con 18 años, una lesión gravísima y más en esa época, y al final pudiste tener una carrera larga. Hablando de jóvenes, y además jóvenes que tú conoces, Ansu Fati, Gavi, claro, han sufrido lesiones graves. ¿Cuesta gestionarlos? ¿O a ellos es normal que les cueste gestionar determinadas situaciones? Primero, yo creo que... si quieres, el tema Ansu es diferente del de Gavi. No, por eso y el tema Ansu, déjame decir, porque he hablado varias veces con la familia, con... El padre te tiene mucho cariño a ti. Bueno, sí, yo también Ansu, porque lo he tenido casi de niño. O sea, que te quiero decir que al final estás ahí, tienes tu relación personal, y por ejemplo, te puedo decir que te lo diga el padre de Ansu. Cuando la primera vez que lo pusimos en banda, se enfadó. Dijo, me lo llevo fuera. Sí. ¿Cree que Ansu Fati en una entrevista? Y yo le dije, pues llévatelo. Porque es verdad, porque era pequeñito, jugaba delantero en punta, y entonces yo le decía, pues que el año que viene los cadetes tienen 1,90 y tu hijo tiene no llega a 1,70. Y desde banda, pues yo creo que va a jugar mejor. Y entonces lo hablé con el entrenador del juvenil, y me dijo, pues yo también pienso que puede ser perfecto. Y luego salió, y como dije el otro día, al final son los jugadores los que tú puedes tener una idea, pero si el jugador no te la compra o no tiene calidad para hacer eso, olvídate, o sea, el mérito es suyo, no mío, pero es verdad. Pero hablando de las lesiones, pues yo creo que son muy diferentes, ¿vale? Porque tú tienes a Dembélé ahora con 27 años, que otra vez le puedes fichar al Barça, ¿o no? Es decir, si tú ahora mismo pones... Nadie habla de Dembélé ahora porque ha estado aquí. Pero si no estuviera ahora Dembélé, igual la gente diría, oye, pues, ¿por qué no fichamos a Dembélé, que es extremo fantástico? Pues, Hòstia, que estàs Mira que han passat coses rares al Barça, però aquesta... No, pero es, por ejemplo, a determinadas edades, y sobre todo, que puede ser por temas musculares, de formación de la estructura... fisiológica, una mala recuperación de una lesión, jugar antes de tiempo te puede llevar a este tipo de cosas. Yo lo que creo es que Ansu tiene un talento natural y que espero que pase como con Dembélé, que en el tiempo, espero que sea antes, pueda recuperar todo. Primero mentalmente, porque seguramente pues tiene un castigo importante, y es así. Pero espero, porque cuando no tienes es difícil poder recuperar, pero él lo tiene. Y en el caso de Gavi, pues yo creo que es una lesión que te lleva mucho tiempo y que luego en medio campo pues tiene unas competencias, igual que Ansu, muy importantes. Estás en un equipo que igual, por ejemplo, estás en un equipo menor y te van dando minutos, y tú, sin darte cuenta, pues en media temporada pues has cogido la forma y disputas otra vez ser titular. Pero es que en el Barça no hay tiempo para... Vamos a recuperarle cada partido dándole o no, pero yo no soy entrenador. ¿Te han dicho a veces que Gavi recuerda a ti? Por la manera de andar, esas piernas arqueadas. Bueno, yo ahora las tengo arqueadas y mal. Él las tiene mejor que yo por la edad. Bueno, no, yo creo que él tiene carácter y yo creo que también tenía carácter. Futbolísticamente creo que somos bastante diferentes, pero sí que creo que tiene un punto de carácter que me puede identificar. Que es importante el carácter en un equipo. Sí, como todo. O sea, al final un equipo es un equilibrio de
un equilibrio de cualidades. Por cierto, lo de las piernas tan arqueadas, ¿por qué las tienes así? ¿Y tú? ¿Por qué estás así? Sí, ¿Y tú? ¿Por qué estás así ahora? ¿Qué quieres decir ahora? No, bien, porque ¿por más qué tienes barriguita. No, ¿por qué tienes este cuerpo? Pues, Por la vida, ¿no? No, por la vida, pues así. Nací así. Es que... No, pero es verdad que siempre s'ha dit els futbolistes que més molt arquejades, no? Sí. Pero que en tu caso las tienes muy arqueadas. Con No, Gavi también. No, tengo una. Yo, de los que más tiene es Rivaldo. Rivaldo tenía Rivaldo un montón. las dos, pero muy dos. arqueadas, sí. Pero bueno, es una estructura, como se dice, el somatotipo estructural de cada uno. Hoy juega el Barça, ¿cómo lo ves de cara a este tramo final? Se está hablando mucho de triplete dentro del vestuario. ¿Te parece que está para grandes cosas este equipo? Bueno, lo dije el otro día, es un equipo que tiene energía y cuando las cosas las haces con energía siempre tienes una opción. Es verdad que se va acercando el final y hay que ver cómo van evolucionando en cada partido, y es un partido como todos, importantísimo, porque al final son 3 puntos con un rival que supuestamente tienes que ganar y que siempre, pero en esto yo creo que Johan también no decía nunca como lo del Cholo de... Partido a partido, no. pero en el fondo lo practicaba. Es decir, él no pensaba en un partido de Champions si, por ejemplo, hoy jugaba este partido y imagínate que el domingo jugaba la Champions, él decía, vamos a ganar este, que es más fácil ganando, afrontar el siguiente partido. Por lo tanto, la estructura mental de competir, ganar, cuando ganas todo es más fácil. Siempre puedes... porque además, si tú reservas, pues se te puede lesionar uno pasado mañana, al día siguiente. Es verdad que ahora todo el mundo habla del cansancio y es normal. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo en el fútbol actual. Es decir, los jugadores tienen muchas cosas positivas, por ejemplo, pues las partes económicas, cómo viajan, toda la estructura médica que tienen. Nosotros no teníamos todo esto. Y por otra parte, pues tienen pues el problema de que les están obligando, estrujando mucho. Eso no es ni bueno ni malo, pero es verdad que es duro para ellos. Me apunto este concepto, la estructura mental de competir ganando, así todo es más fàcil. Estem rebent molts missatges al 616 32 72 11, també a les xarxes socials, no sé si et passa tu, Flac, i també amics que m'envien comentaris sobre Vaquero. Com sempre, dies com avui, ens hem de disculpar sempre per no poder emetre-ho absolutament tot. El Dani m'ha fet gràcia perquè és madridista. Buenas, ¿qué tal? Sí que, Flaqui, José Mari, solo decir que como madridista que soy, solo he celebrado un gol en mi vida del Barça y fue el famoso gol de José Mari en Kaiserslautern. La verdad es que no sé el por qué celebré ese gol, pero mi familia se quedó toda flipando y he de decir que era porque José Mari no lo conozco, pero era una de esas personas o futbolistas que caía bien y me caía bien. Y aquel gol lo celebré con ganas, como diciendo, hostia, de puta madre, porque ha marcado un gran gol y se lo merecía. Y también decir que no he celebrado ningún gol más y me jodió muchísimo el que marcó Koeman, ¿vale? Muchas gracias y a la Madrid. Bueno, esta no la he visto venir, Gracias. Me emociona hasta yo. Me extraña que no celebrara mi gol tampoco, porque también fue parecido. Te has pasado 3 pantallas ya haciendo celebrar a los madridistas, ¿eh? No, espero que no le hayan desheredado, ¿no? Y todavía le hayan dado un cocido madrileño. Que están buenos, los cocidos madrileños. Muy bueno. Tenim un que et fan una pregunta sobre l'apodo. A ver. Hola, bon dia, José Mari. T'agradava que diguéssim Patraski? Vinga, saludos. No me ha importado nunca, ya lo he dicho antes, es decir, no me ha afectado. ¿Era Patraski o Patrasic? No me acuerdo. Depèn de si era txec o croata. Mira, es más, es que te voy a decir más. Es que no me afectaba absolutamente para nada, sinceramente, ni me molestaba, vamos. Te voy a decir más, es que los balones que no tenía que echar para atrás, también los echaba. Es decir, porque era yo contra esto, y tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. Por lo tanto, siempre me hice amigo de... ¿Cómo es la palabra? Patraski. Pues amigo de Patraski. Vaquero, el amigo de Patraski. I per últim, ens pregunten per Stoikov. Hola, ¿qué te yugas? Me llamo Arturo y esto es una pregunta para José María Vaquero. Muy buenas, José Mari. Cuando entrenabas en el Barça, ¿el Rico Stoikov te entraba sin tan fuerte como entraba en los partidos? Pues sí, la verdad que... Sí, no, era igual de intenso, igual de agresivo. Es más, hubo una época que por diferentes razones, ¿sabes? Hay
pasas diferentes etapas. Siempre he tenido, bueno, estuve los primeros 6 años, dormí con él en la habitación, o sea que fíjate. ¿Sí? ¿Dormiste con esto? Hombre, Sí, pero sí. esto merece un capítulo aparte. Y luego con Romario. Dormiste, la palabra es dormiste en este caso, no. Porque Johan ponía un extranjero con Chiqui y el otro extranjero conmigo. Hostia, qué bueno. Sí, hacía así, Johan, no sé por qué, pero lo hacía así. Y entonces sí que es verdad que un día, me acuerdo perfectamente que, por lo que sea, estaba cabreado con él o conmigo mismo, no me acuerdo, esta parte no me acuerdo. Y estaba mojado y entonces jugamos partidos. Con Johan hacíamos, todo el mundo habla de los rondos, pero con Johan hacíamos mucha competición, 3 contra 3, 5 contra 5, 7 contra 7, pasadas de medio campo, es decir, había mucha competición, muy corta, muy intensa. Y me acuerdo que un día me enfadé con él, y él seguramente enfadó conmigo, y le entré con todo, saltó y me hizo una rascada aquí, entonces tenía abdominales, ahora tengo un poquito de que me hubiera afectado menos, porque ahora tengo más protección. Sí, tengo más reservas, tengo más protección. Pero me rascó y dije, joder, qué cabrón. Pues así era, sí, era así. Hòstia. Como se suele decir, en las distancias cortas también. Que un día en parlarem Sí, de perquè Stoico, de algunos Stoico compañeros del Dream Team, pero cuando ese día pisó a Urizar a Azpitarte en el vestuario, fuiste tú quien le preguntaste si lo había hecho y te dijo que no. Y yo salí a la prensa y le saqué la cara. Y luego él vivía al lado mío, pero él vivía al lado mío en La Mayola, en Sant Just. Y vino luego, tocó el timbre y me dice, no, porque... Y digo, pero yo lo vi en la tele, que no o sea, que le había pesado, vamos, poco, pero... Sí, le a ver, yo creo que exageró mucho el árbitro, ¿eh? Y vino ahí, no, perdóname, porque todavía no hablaba muy bien el español. Y digo, joder, ahora. Yo ya he salido ahí con toda la rueda de prensa y con todo. Imagínate todo con los de... Era Madrid. Y imagínate la repercusión que no lo ha pisado. Que igual juegas contra otro equipo y no tiene tanta... pero con un Barça-Madrid era terrible aquello. Joder, pues sí, así fue. Un día pararem de Stoico. I tant. José Mari Vaquero, un placer Muy bien. que hayas vuelto al que te Venga.